Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más acá, donde nosotros hemos reflexionado sobre la palabra del Señor día tras día en el proyecto Revivados por su palabra. Así que yo quisiera invitarte para tener una palabrita de oración antes de reflexionar en el capítulo 63 de Isaías. Para mí es un gusto, una alegría estar contigo para poder juntos reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para que podamos comprenderla una vez más, pues nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 63 es un lindo capítulo también de la palabra del Señor. Este capítulo habla de la venganza de Jehová y también de la bondad de Jehová para Israel, con Israel. Y es interesante que en este capítulo el Mesías se revela. Aparece acá la victoria del Mesías sobre los enemigos y también la misericordia de Dios es recalcada en este capítulo. Algunos versículos que a mí me impactaron, por ejemplo, fue el versículo 2, el versículo 3, versículo 8, versículo 9. Versículo 2, por ejemplo, menciona, hay una pregunta acá. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar? Ha pisado en un lagar. Interesante la expresión lagar acá, ¿no? En el pasado, las uvas se colocaban en grandes tanques llamados lagar, donde la gente las pisaba para extraer el jugo. Sus ropas estaban siempre con manchas por el jugo, ¿verdad? Y el lenguaje que es usado acá en este capítulo es la misma, por ejemplo, que Juan usa como una metáfora para hablar de la sangre de Cristo. Él ha pisado un lagar. Y el versículo 3 dice, yo he pisado solo el lagar de los pueblos. Nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Es un lenguaje, una ilustración para hablar de lo que pasó con el Mesías o lo que pasaría con el Mesías. En nuestro caso, lo que pasó. Cristo anduvo en el lagar. Él sufrió muchísimo el dolor del pecado en su vida, porque nos amó y nos amó hasta el fin. Cuando llegó el Mesías, Él pasó solo por la amarga agonía del Getsemaní. Sus discípulos, que deberían haberlo consolado, por ejemplo, se durmieron. En su humanidad, Jesús hasta temió por los terribles momentos que estaba a punto de afrontar en el Getsemaní. Al contemplar el inminente destino de un mundo condenado, Jesús aceptó su bautismo de sangre, para que a través de él millones de personas que perecen puedan obtener la vida eterna. En la cruz, rodeado de tinieblas sobrenaturales, Jesús una vez más se sintió aún más solo, pero recibió también fuerzas de su Padre. Aunque se sintió solo, Dios lo fortaleció porque él anduvo en los caminos de Dios. Jesús tenía una vida de consagración en los momentos de paz. En los momentos en que no tenía persecuciones, Jesús tenía una integridad, una consagración grande. Tenía una vida de oración intensa. Y esto le dio fuerzas para que pudiera soportar y vencer la agonía, no solo del Getsemaní, sino que de la cruz. El versículo 8 dice, porque él me dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, yo fui su Salvador. Qué lindo, yo fui su Salvador. Cristo es el Salvador de su pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, a pesar de las repetidas transgresiones de Israel, Cristo volvió a intervenir y volvió a intervenir en favor de su pueblo porque Él es nuestro Salvador. Él nos ama. Él nos quiere salvar del pecado. El versículo 9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Interesante, dice que el pueblo estuvo angustiado, estuvo en angustia. Literalmente no fue
simplemente acá una angustia física, sino que una angustia espiritual. Y acá dice el versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Interesante que el Mesías fue angustiado. La traducción literal sería, él estaba angustiado. Se basa en varios manuscritos hebreos en esa traducción, y porque es como un padre amoroso y bondadoso que se aflige cuando sus hijos sufren. Así sucedió con Dios. El Señor vio la aflicción de los israelitas en el Egipto y los salvó cuando clamaron a Él. En el nuevo pacto, Él es el sumo sacerdote que sufre por las debilidades de su pueblo. Él intercede por nosotros. Y es interesante que aparece acá la figura de un ángel. El ángel, dice el versículo 9, de su faz los salvó. El ángel de su faz. Este era el ángel por el cual se manifestaba la presencia de Dios. Era el mismo Cristo. Fue Cristo quien estuvo siempre con su pueblo, guiándolos durante el día, protegiéndolos por la noche y llevándolos a una tierra prometida. A pesar de toda la oposición del enemigo, cuando se estableció el tabernáculo, Cristo manifestó su presencia en la Shekinah, sobre el propiciatorio y entre los querubines. Él es el ángel del Señor que se aparece acá en el versículo 9, el que tiene clemencia por nosotros, amor por nosotros, nos redimió con su sangre. Y el versículo 10 dice, pero ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu. Interesante, el versículo 9 presenta la redención, la gracia de Cristo. Un Dios que ama, que nos salva, que nos redime, que nos levanta. Pero el versículo 10 parece un contraste, una triste realidad. Mientras Dios es bueno, el pueblo fue rebelde. Se establece un contraste notable entre la infidelidad del pueblo de Dios y el amor y fidelidad del Señor. Y es interesante que la rebeldía del pueblo entristeció el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era conocido y activo, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. En el Nuevo Testamento, Pablo insta a la iglesia a no entristecer el Espíritu de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 30. En los días de Noé, Dios dijo que su Espíritu no obraría para siempre en el hombre. Los murmullos y quejas de Israel en el desierto no estaban dirigidos contra Moisés, sino contra el Espíritu Santo. Cuando somos infieles, cuando somos rebeldes, cuando no creemos en el poder de Dios, cuando nosotros dudamos del poder de Dios para liberar, entristecemos el Espíritu Santo. Pero Dios está dispuesto a perdonar, a extender su misericordia, a guiarnos con su mano poderosa. ¿Y cómo sabemos de esto? Porque el versículo 16 es lindo. El versículo 16 dice, tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore, Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Y mucho más que Padre, tú eres nuestro Redentor desde la eternidad. ¡Wow! Dios es nuestro Redentor. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchísimas veces este rol de Cristo. Job capítulo 19, versículo 25 dice que Dios es nuestro Redentor, Él vive y por fin se levantará sobre el polvo. Salmo 78, versículo 35 dice que se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Cristo es nuestro Redentor. Isaías 41, 14 dice, no temas, gusanito de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Isaías 44, versículo 6 dice, Jehová, Rey de Israel, es nuestro Redentor, Señor de los ejércitos, Él es el primero y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Isaías 44, versículo 24 dice que Dios es nuestro Redentor, Él formó cada uno de nosotros desde el vientre, y Él solo extiende los cielos y la tierra. Isaías 48, versículo 17 dice que Jehová es nuestro Redentor y que nos enseña provechosamente. Él nos encamina en el camino que debemos seguir. Isaías 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, tu Redentor, el Santo de Israel. Y Isaías 59, 20 dice que vendrá el Redentor a Sión. Qué lindo, ¿verdad? Espectacular. Bueno, y el versículo 17, yo quisiera recalcar también, dice,
porque Jehová nos ha hecho errar de tus caminos y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón. Jehová ha endurecido nuestro corazón. Parece un poco raro, ¿verdad? Esta declaración. ¿Cómo entender esta declaración? Jehová ha endurecido nuestro corazón. Ha hecho errar nuestros caminos. Bueno, vamos a entender un poquito mejor, porque en el lenguaje bíblico a menudo se representa a Dios como el autor de lo que Él no impide. Entonces la pregunta que aparece acá debe entenderse de la siguiente manera. Señor, ¿por qué permitiste que nos extraviáramos? Bueno, dado que Dios nunca fuerza la voluntad humana, porque respeta nuestro libre albedrío, ¿verdad? O sea, Él no impide que los seres humanos sigan el camino de su elección, aunque sea malo. Claro, Dios nos llama, Dios nos envía llamados fuertes, pero respeta nuestra decisión. En cierto sentido, el ser humano no tiene permiso divino para hacer el mal. Claro, Dios nos creó para hacer el bien, pero como somos un agente moral, somos libres, Dios no nos impide seguir el camino que deseamos seguir. Difícilmente un joven que abandona el camino de la justicia recibirá la bendición de sus padres para hacer el mal. De la misma manera con Dios. A medida que somos maduros, Dios, así como los padres, no interfieren en nuestras elecciones. Pueden aconsejar, Dios nos aconseja, Dios nos llama para andar en los caminos correctos, pero si elegimos andar por los caminos del mal, vamos a cosechar el resultado en nuestras propias elecciones. Así que el capítulo 63 presenta aquí un llamado. Y yo he subrayado de manera especial y escribí acá en mi cuaderno el versículo 7 y el versículo 10. El versículo 7 dice que Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios presenta sus beneficios, a abundancia de piedad. Entonces yo escribí, Dios es grande, Él es misericordioso, sus beneficios son innumerables, su piedad es abundante. Gracias a mi Dios, porque si no fuera su carácter de misericordia, quizás yo no estaría acá vivo hoy. Y el versículo 10 dice que el pueblo tomó la decisión de ser rebelde. Dios tomó la decisión de ser misericordioso, porque es su naturaleza, y el pueblo tomó la decisión de ser rebelde. ¿Cuál será tu decisión hoy? Yo decido ser fiel al Señor. Vamos a orar por esto. Querido Padre bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad de seguir tus caminos. Ayúdanos a andar fielmente bajo tu dirección. Pedimos tu bendición para que podamos ser fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.